Evangelio de hoy. Lunes 19 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 14, versículo 21 al 26. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le preguntó: Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: el que me ama cumplirá mi palabra. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no cumple mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho esto mientras estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. La manifestación del amor como presencia revelada. Este pasaje se abre con una promesa solemne. Quien acepta los mandamientos de Jesús y los guarda, ese es el que verdaderamente lo ama. Aquí no se trata simplemente de un asentimiento intelectual, ni de una emoción devocional pasajera, sino de un compromiso profundo que une el querer, el entender y el actuar. El amor, en este contexto, no es solo un sentimiento, sino una decisión constante que se traduce en obediencia, en fidelidad, en vivir conforme a la palabra que Jesús ha enseñado. Cuando alguien vive así, dice Jesús, experimenta la respuesta del Padre. No solo es amado, sino que Jesús mismo se manifiesta a esa persona. Esta manifestación no es visible a los ojos del mundo, sino a los ojos del alma. Es una presencia interior, una certeza que se impone sin ruido ni violencia, y que da sentido a todo. Jesús no se revela a quienes esperan milagros exteriores, sino a quienes viven en una actitud de amor obediente, de apertura y docilidad a su palabra. El misterio de la morada divina. El Evangelio da un paso más profundo al afirmar que, cuando alguien ama y guarda la palabra, el Padre y el Hijo vienen a él y hacen en él su morada. Este es uno de los misterios más sublimes del cristianismo. Dios no solo se deja conocer, no solo se deja amar, sino que quiere habitar en el corazón del creyente. No como huésped pasajero, sino como presencia constante, como casa compartida, como comunión íntima y transformadora. Esta morada no es un privilegio exclusivo para unos pocos místicos, sino el destino natural de todo discípulo auténtico. El alma que acoge la palabra y se deja modelar por ella, se convierte en templo vivo donde Dios se complace en habitar. Y donde Dios mora, allí hay luz, hay paz, hay verdad, hay plenitud. Aunque el mundo no comprenda esta presencia, quien la experimenta, sabe que es real y que transforma cada rincón de su vida. El rechazo de la palabra y su origen divino. Pero Jesús también advierte: quien no lo ama, no guarda sus palabras. Y con ello, deja fuera la posibilidad de la morada divina. Es una afirmación que no condena, sino que describe una realidad. Donde no haya acogida, no puede haber presencia. Además, Jesús recalca que su enseñanza no es suya, sino del Padre que lo envió. Cada palabra pronunciada por Cristo es eco de una voz eterna, de un amor que precede al tiempo,
de un deseo divino de salvar y abrazar a la humanidad. Por eso, rechazar sus palabras es rechazar al mismo Dios. No hay neutralidad posible frente a esta palabra. O se acoge y transforma, o se ignora y se endurece el corazón. El Espíritu Santo, Maestro y memoria del amor. En esta última parte del pasaje, Jesús introduce al Paráclito, el Espíritu Santo. Promete que el Padre lo enviará en su nombre, y que este Espíritu enseñará todo y recordará todo lo que Él ha dicho. Esta es una de las misiones más entrañables del Espíritu. Mantener viva la palabra en el corazón de los creyentes. Reavivar su significado, iluminar su comprensión. Y fortalecer su cumplimiento. No estamos solos para vivir lo que Jesús nos pide. El Espíritu está con nosotros, en nosotros, para guiarnos en cada paso del camino. A través de la Escritura. De la oración. De la comunidad. Él actúa silenciosamente, pero con eficacia. Enseña lo nuevo y hace presente lo antiguo. Hace de la historia de Jesús una historia viva. Hace del Evangelio una fuerza actual. La docilidad como puerta del Espíritu. El Espíritu Santo. Prometido por Jesús. No actúa en un alma cerrada, rígida, autosuficiente o encerrada en sus propias certezas. Solo quien vive en actitud de humildad, de apertura, de disponibilidad, puede ser guiado por él. El Paráclito no impone su voz, sino que la susurra. No obliga, pero inspira. No empuja, pero conduce. Por eso, la docilidad no es debilidad, sino fortaleza espiritual que permite al espíritu actuar sin obstáculos. Es en esta disposición interior donde se produce el milagro del aprendizaje evangélico. No como acumulación de ideas, sino como transformación del corazón. La enseñanza que se graba en la carne del alma. El espíritu no solo enseña desde fuera, como un maestro que dicta lecciones, sino que graba interiormente la palabra viva. Esa enseñanza se convierte en parte del ser, como si fuera una memoria sagrada inscrita en la carne del alma. Lo que Jesús dijo no se queda en el pasado, sino que se renueva constantemente. Se actualiza, se redescubre en nuevas circunstancias, en nuevos desafíos. El Espíritu hace presente cada palabra de Jesús. No como eco lejano, sino como voz viva que orienta. Por eso, orar con el Evangelio es siempre un acto actual. Un encuentro inmediato con el Verbo. El amor obediente que da acceso a la revelación. Jesús establece una clara relación entre el amor y la obediencia. No como exigencia autoritaria, sino como revelación de la verdad más honda del corazón humano. Solo quien ama puede comprender. Solo quien entrega su voluntad puede penetrar el misterio. El amor abre puertas que la lógica no puede forzar. Y ese amor se verifica. No en palabras, sino en hechos concretos. En fidelidad cotidiana. En esa perseverancia silenciosa que prefiere el bien aunque cueste. La obediencia, lejos de ser sometimiento ciego, es la expresión más pura del amor que confía y se entrega. La manifestación reservada al discípulo. Cuando Judas, no el Iscariote, pregunta por qué Jesús se manifestará solo a los discípulos, y no al mundo, expresa una inquietud que aún perdura. ¿Por qué Dios no se muestra con claridad a todos? Jesús responde sin evasivas.
Su manifestación es consecuencia del amor y la fidelidad a su palabra. Es decir, no es arbitraria ni excluyente, sino proporcional a la apertura del corazón. El que está cerrado al Evangelio no puede ver. No por castigo, sino porque sus ojos están velados. En cambio, el discípulo que guarda la palabra se vuelve capaz de ver más allá, de experimentar esa presencia que transforma desde dentro. La morada como intimidad inquebrantable. Que el Padre y el Hijo hagan morada en quien los ama. Es mucho más que una metáfora. Es una realidad de comunión continua. Invisible pero fecunda. En esa morada, el alma no está nunca sola. No hay ausencia, no hay abandono, no hay exilio. Aunque el cuerpo esté cansado, aunque la mente esté turbada, el corazón permanece habitado por el Dios que no se va. Esa presencia confiere una seguridad radical, no basada en el éxito exterior, sino en el amor eterno que se ha hecho huésped interior. El Espíritu que recuerda y consuela. El Espíritu no solo enseña, sino que recuerda. Y no se trata solo de un recuerdo mental, sino de una actualización viva. A lo largo de la vida, muchas palabras del Evangelio que no comprendimos al principio cobran sentido cuando el Espíritu nos las recuerda en momentos claves. Así consuela. Así guía. Así fortalece. Es como si tuviera un arte divino para hacernos ver la luz cuando más la necesitamos. Cuando parece que todo ha sido olvidado, Él nos devuelve la memoria espiritual. Esa que salva y orienta. El dinamismo del Evangelio en el corazón. La acción del Espíritu no es estática. Quien lo acoge, nunca permanece igual. Su enseñanza es siempre dinamismo que transforma, que inquieta para bien, que despierta lo mejor de nosotros. No tolera la mediocridad, porque su misión es hacernos imagen plena del Hijo. Por eso, su presencia no adormece, sino que vivifica. Hace crecer, como semilla que germina en silencio, pero con fuerza imparable. La palabra custodiada por el Espíritu. Sin el Espíritu, la palabra se vuelve letra muerta. Con él, se vuelve fuego. Cada versículo de la Escritura se enciende por su acción. Y revela dimensiones que solo la oración profunda puede alcanzar. El Espíritu no solo nos da luz para comprender, sino calor para amar. Y coraje para vivir lo que comprendemos y amamos. Es un guardián fiel de la palabra, que impide que caiga en la rutina o en la manipulación. La comunidad como espacio del Espíritu. Aunque el Espíritu actúa en cada alma, su presencia se potencia en la comunidad. Donde dos o más se reúnen en el nombre de Jesús, allí actúa con especial fuerza. Nos recuerda lo que hemos oído juntos. Nos enseña a interpretar los signos del tiempo. Nos da palabra en el silencio. Y silencio cuando la palabra sobra. En la comunidad, el Espíritu nos forma como cuerpo de Cristo. Y convierte la historia de cada uno en parte de una historia mayor, que es la historia de salvación. El Paráclito, presencia continua en la historia. Jesús no nos ha dejado huérfanos. Su promesa es cumplimiento. El Paráclito está en medio de nosotros. Él ha guiado a la Iglesia desde sus inicios. Ha suscitado santos. Ha iluminado conciencias. Ha sostenido mártires. Ha renovado generaciones.
Sigue actuando hoy, en el susurro de la oración. En el discernimiento humilde. En la acción que brota del Evangelio. Y seguirá actuando. Hasta que todo se consuma en el amor eterno. La presencia de Dios en lo cotidiano. Una de las grandes enseñanzas de este pasaje es que la presencia de Dios no se limita a los templos, ni a los momentos extraordinarios de la vida espiritual, sino que habita en lo cotidiano. Cuando Jesús promete que el Padre y Él harán morada en quien le ama, está revelando que la santidad se teje en los hilos sencillos de cada día. En la fidelidad silenciosa. En la paciencia con los demás. En el cumplimiento humilde del deber. Dios se hace presente como huésped silencioso. Como compañero de camino. Y si abrimos los ojos del alma, podremos reconocer su amor escondido en cada gesto. El Paráclito como fuerza en medio del combate. La vida del discípulo fiel no está exenta de lucha. La fidelidad a la palabra implica muchas veces nadar contra la corriente. Soportar incomprensiones. Renunciar a ventajas mundanas. Y atravesar pruebas interiores. Pero el Espíritu Santo no es solo maestro, sino también defensor. Paráclito significa el que es llamado al lado de uno. Es decir, quien no nos deja solos en la batalla. Él nos fortalece desde dentro, nos recuerda quiénes somos. Y nos inspira valor cuando la tentación nos rodea. No somos huérfanos en el combate. Porque el Espíritu habita en nosotros como llama viva. El Espíritu como melodía divina. El recuerdo que el Espíritu hace de las palabras de Jesús no es frío ni mecánico. Es como una melodía divina que resuena en el alma. Que acompaña, que consuela, que eleva. En los momentos de mayor oscuridad. Esa música interior nos devuelve la esperanza. Nos recuerda que fuimos amados primero. Que estamos sostenidos por una fidelidad más grande que nuestras caídas. Y que ninguna noche es eterna. Así. El Espíritu canta la misericordia de Dios en nosotros. Incluso cuando nosotros hemos olvidado cómo cantar. El Espíritu Santo como brújula del alma. Hay momentos en la vida en que no sabemos hacia dónde caminar. Las decisiones se nos vuelven nubladas. Las opciones parecen iguales. Y los caminos se bifurcan sin señales visibles. En esas situaciones, el Espíritu Santo actúa como brújula interior. No señala con flechas desde fuera, sino que suscita movimientos interiores de paz, de confianza, de claridad serena. Nos ayuda a elegir según el corazón de Dios. No por miedo ni interés, sino por amor y fidelidad. Quien aprende a seguir esa brújula, nunca camina solo. El arte de recordar con el Espíritu. Jesús promete que el Espíritu nos recordará todo lo que Él nos ha dicho. Pero este recuerdo no es como el de una memoria humana, que acumula datos. Es una reactivación viva de la palabra en el momento justo. Cuando necesitamos consuelo, viene a nosotros una frase de Jesús. Cuando enfrentamos una decisión difícil, el Espíritu nos recuerda un gesto de Cristo. No es que hayamos estudiado mejor que otros, sino que hemos permitido que el Espíritu nos hable en lo profundo. Su memoria es amorosa, viva, oportuna. Nos hace presente a Cristo aquí y ahora. La obediencia como llave de la revelación. Jesús insiste en que quien le ama guarda sus mandamientos. Pero esta obediencia no es servil ni ciega. Es obediencia nacida del amor. Como la de quien confía en alguien que le ha demostrado fidelidad.
En esa obediencia se va abriendo la comprensión del misterio. No basta leer el Evangelio para entenderlo. Hay que vivirlo. Solo quien se arriesga a obedecer va viendo cómo se abren nuevas luces. Es como un código que solo se descifra desde dentro. Y el Espíritu Santo es quien lo revela a los corazones humildes. No a los autosuficientes. Un amor que da acceso a la intimidad divina. Jesús dice, el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Esta manifestación es un privilegio reservado al amor. No es una aparición externa, sino una experiencia interior de presencia. En la medida en que crecemos en amor, el misterio de Dios deja de ser algo lejano, para convertirse en cercanía tierna. La Trinidad no se deja conocer por especulación, sino por comunión. Y el amor es la puerta por la que se accede a esa comunión. ¿A quién ama? Dios se le vuelve rostro, voz, presencia, calor. La morada trinitaria en el corazón humano. Cuando Jesús dice que Él y el Padre vendrán a hacer morada en el que le ama, está anunciando algo inaudito. Que Dios no solo nos visita, sino que decide habitar en nosotros. El alma del creyente se convierte en casa de la Trinidad. No es metáfora, es real. Cada pensamiento, cada deseo, cada silencio se transforma en espacio donde Dios vive y actúa. Esta inhabitación es fuente de dignidad inigualable. Nos convierte en sagrarios vivos. Y donde está Dios, hay luz. Hay vida. Hay plenitud. Una espiritualidad centrada en el rostro de Cristo. Todo el pasaje gira en torno a Jesús como centro. No basta un amor abstracto a Dios. Amar a Cristo, guardar su palabra, recibir su espíritu. Entrar en relación con Él, es lo que abre el acceso al Padre. Toda auténtica espiritualidad cristiana gira en torno a este eje. Jesucristo, revelador del Padre y dador del Espíritu. Alejarse de Él en nombre de una espiritualidad genérica es perder el camino. Porque solo en su rostro conocemos el verdadero rostro de Dios. El Espíritu y la fecundidad escondida. Hay muchas almas que viven escondidas. Sin ruido, sin protagonismo. Parecen no hacer grandes cosas. Pero en ellas el Espíritu obra maravillas. Son vidas fecundas porque están unidas al amor. A la oración fiel, al ofrecimiento cotidiano. Esa fecundidad no se mide con criterios humanos. Pero llena de gracia la historia. El Espíritu actúa en el escondimiento. Como la semilla que crece bajo tierra. Y cuando llegue el tiempo, dará fruto abundante. Aunque el mundo no lo haya visto. El clamor silencioso del Espíritu. Hay oraciones que no sabemos pronunciar. Momentos de dolor o confusión en los que las palabras se nos escapan. Pero en esos momentos, el Espíritu intercede desde dentro. Gime en nosotros, clama con gemidos inefables. Como dice San Pablo. Él conoce el corazón del Padre. Y lleva hasta él nuestros anhelos más profundos. Incluso los que no entendemos. Qué consuelo saber que nunca oramos solos. El Espíritu ora en nosotros. Incluso cuando callamos. La promesa que sostiene la esperanza. Jesús habla a sus discípulos antes de partir. Y en su voz hay una ternura infinita. Una promesa que los sostiene, no los dejará huérfanos. Esta promesa se cumple en cada época. En cada rincón donde un creyente le invoca.
El Espíritu es la garantía viva de que Dios no se ha ido. Que Cristo sigue con nosotros. Que el reino avanza aunque no lo veamos. Vivir con esta promesa en el corazón es vivir en esperanza. No estamos solos. Nunca. El Cristo que irrumpe en medio del miedo. Cuando el resucitado se presenta en medio de ellos. Su primera palabra no es una corrección ni una exigencia. Ni siquiera una explicación teológica, es un deseo de paz. Paz a ustedes, dice Jesús. No como consuelo superficial. Ni como fórmula religiosa. Sino como la expresión concreta de su presencia real. Que transforma el miedo en confianza. La agitación en calma, y la duda en certeza. La paz que Jesús ofrece no nace de la ausencia de problemas. Ni de una solución inmediata a las tensiones. Sino del hecho incomparable de que Él está vivo. De que Él ha vencido al sepulcro. Y de que su presencia transfigura los espacios cerrados. Donde antes reinaba la desesperanza. La paz de Jesús no es evasiva. Sino irrupción de lo divino en lo humano. El impacto del resucitado sobre la incredulidad. La incredulidad de los discípulos no es superficial. Brota de una experiencia traumática. Que ha desfondado sus certezas y ha oscurecido su esperanza. Por eso, aun viendo a Jesús, se resisten a creer. Piensan que es un espíritu, una ilusión. Lo asombroso es que Jesús no los reprende ni se aleja por su falta de fe. Se queda, se muestra, y se deja tocar. Se somete, incluso, a la lógica de sus miedos y les ofrece sus manos y pies como prueba. Bajando al nivel de sus sentidos para levantar su fe. El Cristo resucitado no impone una fe madura, sino que acompaña el proceso lento. Y a veces contradictorio de quien necesita tiempo, evidencias, cercanía. El gesto que restituye lo cotidiano. Cuando Jesús pide algo de comer, no lo hace por necesidad física, sino por redención simbólica. Comer delante de ellos no es solo una prueba de que está vivo, sino un signo de que el resucitado entra en la lógica concreta de la vida diaria. La transforma desde dentro y la hace sagrada. El acto de comer remite a los muchos momentos compartidos. A la mesa de la amistad. Al pan partido con los pecadores. Al banquete de la última cena. Y al gesto eucarístico de Emaús. Con este gesto, Jesús reconcilia lo humano con lo divino. Y enseña que lo más ordinario, incluso un trozo de pescado asado, puede volverse epifanía si es compartido en comunión. La pedagogía de Jesús con los corazones cerrados. Jesús no solo se deja ver y tocar. Abre la inteligencia de sus discípulos. Sabe que la fe no es un mero sentimiento ni un impulso emocional, sino una respuesta integral del ser humano, que necesita comprender, interpretar, integrar. Por eso les explica las Escrituras. Vuelve sobre Moisés, los profetas, los salmos. Y revela cómo todo convergía en él. No introduce ideas nuevas, abre lo antiguo a una luz nueva. Esta apertura no es solo intelectual sino espiritual. Es el corazón el que se calienta. La mirada la que se ensancha, y el alma la que despierta. Jesús forma a sus discípulos no desde la imposición, sino desde la interpretación amorosa de la historia sagrada. La conversión de la historia por medio de la cruz. El resucitado no anula la cruz, la ilumina. No cambia el pasado, sino que lo interpreta desde la luz pascual. Les enseña que el Mesías tenía que sufrir para entrar en su gloria.
no como exigencia sádica de Dios, sino como misterio de amor redentor. Lo escandaloso se vuelve glorioso. Lo absurdo se vuelve fuente de salvación. Y lo que parecía derrota se convierte en victoria. Esta inversión de sentido no es solo teológica, es existencial. También nuestras propias cruces pueden ser transfiguradas si son unidas a Cristo. Si en ellas permitimos que el amor triunfe sobre el miedo. Y si reconocemos en medio del dolor la presencia del Dios que salva. El llamado a ser testigos y no solo creyentes. Una vez comprendido el misterio, Jesús no los deja encerrados en la contemplación, ni en el consuelo de la experiencia mística. Los envía. Les dice que ellos serán testigos de estas cosas. No se trata solo de recordar ni de repetir fórmulas, sino de dar testimonio con la vida, con la sangre, con la entrega. Ser testigo no es contar algo externo, sino ser evidencia viva de que Jesús está vivo. Es dejar que la Pascua se prolongue en cada gesto, en cada palabra, en cada elección diaria. Por eso, nadie puede ser testigo pasivo ni discípulo oculto. La fe recibida se convierte en misión inevitable. El perdón como núcleo del anuncio. Lo que los discípulos deben anunciar no es una ideología, ni un código moral, ni una institución, sino la conversión y el perdón de los pecados. En el centro del mensaje está la gracia que restaura, que limpia, que vuelve a empezar. El mundo no necesita más acusaciones, sino experiencias de misericordia. Jesús no murió para que carguemos con la culpa, sino para liberarnos de ella. Su resurrección no es un castigo para los enemigos, sino una invitación a todos a volver al Padre. Por eso, ser testigo del resucitado implica anunciar con la vida que el perdón es posible, que Dios no se cansa de nosotros, y que toda herida puede cicatrizar en su amor. Jerusalén como lugar de inicio. Jesús les dice que todo esto comenzará en Jerusalén. El lugar del dolor, de la traición, del escándalo. No elige otro sitio más pacífico o más comprensivo, sino el centro mismo del conflicto. Porque allí donde la cruz ha sido clavada, debe brotar primero la resurrección. Nuestra fe no huye de los lugares rotos, sino que los convierte en semilla de nueva vida. Jerusalén es símbolo de cada corazón que ha rechazado a Dios, y que, sin embargo, es abrazado primero por su perdón. Desde allí debe partir el anuncio. Desde nuestra historia concreta. No desde ideales inalcanzables. El discipulado como experiencia de transformación. Lo que se inició con la tristeza en Emaús, culmina ahora con el envío. El camino de la fe es un proceso, no un instante. Jesús acompaña, revela, enseña, transforma. Y finalmente envía. Cada etapa es necesaria. Cada encuentro con Él deja una huella. La resurrección no es solo una verdad que se acepta, sino un dinamismo que se experimenta. Un fuego que no permite que el corazón vuelva a ser el mismo. Por eso, ser discípulo no es aferrarse a las apariciones, sino vivir la vida entera en estado de envío. La enseñanza del Maestro resucitado, inteligencia abierta por la fe. El gesto de Jesús al abrirles la inteligencia, para que comprendieran las Escrituras. No fue solo una acción pedagógica, sino profundamente reveladora del modo en que Dios forma a su pueblo. La fe no nace de ideas que se acumulan ni de información religiosa.
sino de una palabra que se encarna. Y se ilumina desde dentro cuando el corazón está dispuesto a escuchar. Los discípulos habían oído muchas veces las Escrituras. Pero solo ahora, con el resucitado presente. Y con el alma traspasada por el asombro, comprendieron. Es Jesús mismo quien les explica cómo todo lo ocurrido estaba anunciado y prefigurado. Desde Moisés hasta los profetas y los salmos. La historia entera de la salvación encontraba su centro en la pasión, muerte y resurrección del Hijo del Hombre. Y solo desde ahí se entienden las promesas. Y las derrotas, los signos y los silencios. El Mesías debía sufrir, escándalo transformado en salvación. Jesús no les revela una novedad externa, sino que les permite redescubrir lo que siempre había estado allí. Que el Mesías debía padecer y resucitar al tercer día. Este era el punto ciego para muchos judíos piadosos de su tiempo. Porque esperaban un Mesías triunfante, no un Mesías crucificado. Por eso, la cruz fue para muchos un escándalo, un absurdo. Una negación de la esperanza. Pero ahora, con los ojos abiertos por el encuentro con el resucitado, los discípulos entienden que ese aparente fracaso era el modo divino de redimir. Jesús no vino a evitar el dolor del mundo, sino a tomarlo sobre sí y a llenarlo de sentido. En sus llagas no solo hay señales de tortura, sino caminos hacia la gloria. El centro del anuncio, conversión y perdón. La predicación que nacerá de esta experiencia no será una doctrina, ni una filosofía nueva, ni una estrategia social. Jesús indica con claridad cuál es el núcleo del mensaje que deben llevar a todas las naciones. La conversión y el perdón de los pecados. En este binomio se resume el Evangelio. La llamada profunda a cambiar de mente, de corazón, de camino. Y la certeza de que Dios no condena sino que perdona. No hay resurrección sin conversión. Y no hay evangelio sin misericordia. El primer fruto de la Pascua. Es esta posibilidad real de comenzar de nuevo. No por méritos propios, sino por la acción transformadora del amor divino. Testigos de lo que han visto y oído. Jesús no les pide a sus discípulos que sean sabios, ni fuertes, ni perfectos. Les pide que sean testigos. La evangelización no consiste en repetir fórmulas o imponer normas, sino en dar testimonio vivo de una experiencia concreta. Esto que hemos visto, esto que hemos oído, esto que hemos tocado. Ellos lo han visto resucitado, han oído su saludo de paz. Han tocado sus llagas. Ahora deben contarlo. El testimonio no es relato frío ni propaganda, sino palabra cargada de presencia. Solo quien ha sido herido por la verdad puede hablar de ella con autoridad. Y solo quien ha sido sanado por la gracia puede anunciar que la salvación es posible. Desde Jerusalén hasta los confines del mundo. La misión no se limita al entorno cercano, ni se queda en el grupo de los creyentes. Comienza en Jerusalén, lugar del drama y del cumplimiento. Pero se extiende hasta las naciones. Este movimiento misionero es el pulso mismo del cristianismo pascual. Lo que han recibido gratuitamente, deben compartirlo sin límites. El resucitado no los envía a repetir ritos, ni a conservar una institución, sino a anunciar que el mundo tiene un Salvador. La buena noticia no es solo para algunos privilegiados, sino para todos los pueblos. Incluso aquellos que todavía
No han oído hablar de él o que lo han rechazado. La fe que nace del asombro y de la presencia. Es muy significativo que los discípulos no crean solo porque entienden, sino porque han sido impactados por la presencia viva de Jesús. La fe pascual es más que comprensión intelectual. Es encuentro que transforma. Ellos lo reconocen en medio de su confusión, en su sorpresa, en el temblor de sus corazones. No tienen todas las respuestas, pero tienen certeza de su amor. Y esa certeza los vuelve valientes. Lo que antes les parecía imposible, ahora es el fundamento de su esperanza. La fe no elimina el misterio, pero lo habita con confianza. La herida compartida, camino hacia la unidad. Jesús se presenta con las huellas de su pasión. No las esconde. No aparece con un cuerpo glorioso sin marcas. Son esas llagas las que lo identifican. Y las que despiertan la fe. En ellas, los discípulos no solo reconocen al Maestro, sino también su propia herida, su traición, su miedo. Esas llagas se convierten en lugar de reconciliación. En un mundo que busca ocultar el dolor, Jesús lo hace lugar de encuentro. Las comunidades cristianas no están formadas por perfectos, sino por sanados. Y esa sanación brota de compartir la herida con el resucitado que la transforma. Paz sobre ustedes, la primera palabra del resucitado. La primera palabra que Jesús les dirige a sus discípulos es paz. No es una fórmula amable, sino una declaración profunda. Esa paz no es ausencia de conflictos ni evasión del sufrimiento, sino la plenitud de la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, el Salom era el signo de la bendición divina, de la justicia restablecida, del perdón recibido. Ahora, el resucitado les entrega esa paz como un don suyo, como fruto de su Pascua. A los corazones temerosos, confundidos y dispersos, les ofrece lo único que puede restaurarlos: la certeza de que Él está vivo y ha vencido. Comer con ellos, sacramentalidad de lo cotidiano. Jesús pide comida y come delante de ellos. Este gesto tan humano y sencillo tiene un valor inmenso. No solo muestra que no es un espíritu, sino que su presencia gloriosa no anula lo humano, sino que lo consagra. Comer juntos es signo de comunión, de amistad restablecida, de vida compartida. En ese acto, Jesús santifica la mesa y anticipa lo que será la Eucaristía. Presencia viva en lo cotidiano. La fe no se vive en un mundo etéreo, sino en lo concreto. El pan, el cuerpo, el vino, la carne herida. Ahí, Él está. Y ahí, sus discípulos lo reconocen. Una comunidad reconstruida desde la Pascua. Los que antes estaban dispersos y atemorizados, ahora comienzan a formar un cuerpo nuevo. La comunidad pascual no nace del esfuerzo humano, sino del soplo del resucitado que los une en la fe. La Pascua no es solo un acontecimiento para cada uno, sino la fuente de una iglesia reunida, reconciliada y enviada. Son llamados a ser uno, no por afinidades ni proyectos comunes, sino por la presencia viva de Cristo en medio de ellos. Él es el centro, la fuente y el fin. Y desde Él, todo puede recomenzar. El rostro de la misericordia en el resucitado. Cuando Jesús se presenta en medio de los discípulos, no lleva reproches en su voz ni condena en su mirada, sino ternura. En su cuerpo glorioso no hay gestos de juicio,
Aunque bien podría señalar cada abandono, cada negación, cada cobardía. Pero no lo hace. Su presencia es testimonio puro de misericordia. Porque Él viene a restaurar, no a destruir. La Pascua es el triunfo del perdón sobre la culpa. De la gracia sobre la deuda, del amor sobre el temor. Quien ha sido tocado por esa mirada comprensiva y salvadora no puede seguir igual. El perdón recibido se convierte en camino de vida nueva. Y en misión de misericordia hacia los demás. La Escritura como revelación que arde. Jesús explica las Escrituras con autoridad. De quien las ha cumplido y habitado. Ya no son palabras antiguas ni textos oscuros. Sino promesas vivas que han encontrado su cumplimiento en Él. El resucitado no crea un nuevo mensaje. Sino que abre el sentido de lo ya revelado. La ley, los profetas y los salmos. Todo estaba diciendo su nombre, todo esperaba su Pascua. Por eso el corazón arde cuando se escuchan las Escrituras en clave de resurrección. Porque ya no hablan de otro tiempo, sino del hoy de Dios. La comunidad creyente es aquella que se deja formar. Por esta palabra que alumbra y transforma. El gozo pascual que brota del reconocimiento. Los discípulos experimentan una mezcla. De asombro, alegría, incredulidad y temor. Y en medio de ese torbellino emocional, el gozo se abre paso. Es el gozo que no nace de la comodidad, sino del reconocimiento de que aquel a quien creían perdido está vivo. No es una alegría superficial, sino honda, porque ha atravesado la noche del dolor. La Pascua no es evasión ni optimismo ingenuo, sino certeza de que la vida tiene la última palabra. Y ese gozo no se encierra ni se guarda. Necesita ser compartido, anunciado, celebrado. Es el gozo que funda la liturgia y la misión. El Cristo vivo que humaniza. Jesús resucitado no se presenta como figura etérea ni como espectro glorioso ajeno al mundo. Se deja tocar, come, habla, camina. Porque su resurrección no es evasiva, sino profundamente humana. En él, la humanidad alcanza su plenitud. La Pascua no nos aleja del mundo, sino que nos devuelve a él con una mirada nueva. El cuerpo de Jesús, ahora glorificado, sigue siendo cuerpo herido. Signo de un amor encarnado. Por eso, vivir la fe pascual es humanizarse más. Y dejar que la gloria de Dios brille en lo cotidiano. En los gestos, en las palabras, en las relaciones, en la historia. El envío como consecuencia del encuentro. El encuentro con el resucitado no es un fin en sí mismo. Jesús los visita, los forma, los consuela. Pero luego los envía. No pueden quedarse en la alegría privada, ni en la nostalgia del momento compartido. El don recibido se convierte en tarea. Ustedes son testigos. Les dice. No una opción, no un privilegio, sino una identidad. Ser testigo es llevar al mundo el rostro de Cristo. No solo con palabras, sino con la vida. La Pascua inaugura así la era misionera de la Iglesia. Que ya no teme salir, que ya no se encierra. Porque sabe que el viviente camina con ella. El resucitado que reúne lo disperso. Antes de este momento, los discípulos estaban esparcidos. Escondidos, divididos por el miedo y el fracaso. La aparición de Jesús los reúne no solo físicamente, sino espiritualmente. La Pascua congrega, no dispersa. En su presencia se reconstruye la comunidad que parecía perdida. Es un signo para toda la Iglesia.
Cuando se pone al resucitado en el centro, las distancias se acortan, las heridas se sanan. Y las divisiones se vencen. La unidad no nace del consenso humano, sino de la comunión pascual. Por eso, toda celebración eclesial debe brotar de la Pascua y conducir a ella. La fe como proceso de apertura. Jesús no impone su presencia ni exige una fe ciega. Se muestra con paciencia, explica, escucha, pregunta. Acompaña el proceso interno de cada discípulo, hasta que puedan decir es el Señor. La fe no se impone desde fuera, sino que se despierta desde dentro, con respeto por el tiempo de cada uno. El resucitado abre la mente y el corazón, no los invade. Por eso, el camino de la fe pascual es proceso de apertura continua. De quitar los velos, de volver a ver con ojos nuevos. Quien se deja abrir por la palabra y por el encuentro, empieza a vivir como discípulo. El resucitado presente en medio de los suyos. Una y otra vez el Evangelio muestra a Jesús colocándose en medio de los discípulos. No está arriba como quien domina, ni al margen como quien observa, sino en el centro. Es el lugar de quien funda, de quien sostiene, de quien da sentido. Así es también la comunidad cristiana. No gira en torno a líderes humanos ni a ideas, sino en torno a la presencia viva de Cristo. Cuando Él está en el centro, todo se ordena, todo se ilumina. La Pascua no es solo un recuerdo, sino una presencia actual que sigue habitando el corazón de la Iglesia. El lenguaje del amor visible. Jesús no da discursos ni hace milagros espectaculares para convencer. Muestra sus manos y sus pies, saluda con paz, come con ellos. Habla el lenguaje del amor visible, concreto. Encarnado. No busca deslumbrar, sino despertar confianza. Ese es también el estilo del cristiano pascual. Hacer visible el amor de Dios en lo pequeño, en lo silencioso, en lo cotidiano. Una fe que no se ve, que no toca al hermano, que no transforma la vida, no es fe pascual. El resucitado nos enseña a traducir la gloria en gestos y a dejar que el Evangelio pase por las manos, por los ojos, por los pies. La esperanza como certeza del mañana. La Pascua no solo mira al pasado ni celebra el presente, sino que abre el horizonte del futuro. Quien ha visto al resucitado sabe que la muerte no tiene la última palabra. Por eso, la esperanza cristiana no es ilusión ni consuelo frágil, sino certeza fundamentada. Sabemos que todo dolor puede ser transformado, que toda historia puede redimirse, que toda noche puede alumbrarse. Vivir con esperanza pascual es caminar con los pies en la tierra, pero con el corazón anclado en el cielo. Y desde allí, contagiar vida nueva a un mundo cansado y hambriento de sentido. El realismo de la fe pascual. La fe cristiana no es una ilusión mística ni una fuga emocional, sino un encuentro con una presencia viva, real, corporal. Jesús se aparece con sus llagas, con su cuerpo que ha atravesado la muerte, con su humanidad intacta pero transfigurada. Esto nos recuerda que la resurrección no niega la historia, ni borra las heridas, sino que las glorifica. El realismo de la fe pascual consiste en reconocer que el dolor no es el final del camino, y que la victoria de Dios no anula la cruz, sino que la ilumina. Esta fe no huye del mundo, sino que lo abraza con esperanza transformadora. El alimento como signo de comunión. Cuando el resucitado pide comer con sus discípulos, no lo hace por necesidad biológica,
sino para sellar un gesto de comunión. El alimento compartido, como ya lo había hecho en Emaús, es señal de pertenencia, de reconciliación, de cercanía. Comer juntos en la Pascua es más que un acto simbólico. Es la expresión visible de la nueva familia que nace de la fe. Jesús, al partir el pan o al aceptar el pescado, nos dice que su resurrección no es un acontecimiento aislado, sino una invitación permanente a la comunión. Y esta comunión eucarística continúa siendo el centro de la vida cristiana. El resplandor de las llagas. El cuerpo de Cristo resucitado conserva las marcas de la pasión. No las esconde ni las borra. Porque han sido asumidas en la gloria. Estas llagas ya no son signo de fracaso, sino de amor victorioso. Y al mostrarlas, Jesús nos enseña que el sufrimiento vivido con fidelidad puede ser transfigurado. En cada llaga hay un mensaje de amor fiel, de entrega radical, de esperanza que no se rinde. La Pascua no borra el pasado, sino que lo redime. Y esto nos invita a mirar nuestras propias heridas como lugares donde Dios puede obrar su gloria. El testimonio como vocación. Cuando Jesús les dice ustedes son testigos, no les encomienda una tarea añadida a sus vidas, sino que define una nueva identidad. Ser testigo no es repetir ideas ni proclamar teorías, sino vivir de tal modo que otros puedan ver, en nuestra existencia, la luz del resucitado. El testimonio pascual nace del encuentro y se traduce en vida. Por eso no se trata solo de hablar, sino de encarnar. De ser memoria viva del amor que venció a la muerte. Ser testigos es vivir como resucitados en medio de un mundo todavía marcado por la desesperanza. La paz como don del resucitado. Paz a ustedes es el saludo que Jesús dirige a los suyos, y con él, les da algo más que un deseo. Les comunica un don profundo, que brota de su victoria pascual. Esta paz no es ausencia de conflicto ni bienestar psicológico, sino plenitud interior que nace del saber que Dios ha vencido. La paz de Cristo no se negocia ni se fabrica, se recibe. Y se convierte en signo distintivo de los discípulos. Donde hay resentimiento, división o temor. Es necesaria esta paz que no se impone, sino que se ofrece desde la cruz gloriosa del Señor. El corazón como espacio de revelación. En el pasaje anterior, los discípulos de Emaús decían, ¿no ardía nuestro corazón? Ahora, en este encuentro en Jerusalén, el corazón de los 11 también se transforma. La fe pascual no solo pasa por los sentidos, sino por el corazón. Es allí donde se asienta el reconocimiento más profundo. El corazón humano es el lugar donde Dios quiere morar, y desde donde la Escritura se vuelve vida. Por eso, el camino pascual pasa por la apertura del corazón, un corazón que escucha, que se deja tocar, que responde. Solo quien permite que Cristo entre en su corazón puede decir que ha resucitado con él. La comunidad como hogar del resucitado. Jesús se manifiesta en medio de los suyos. No aparece al margen, ni en soledad, sino en comunidad. Esto significa que la Pascua se celebra, se reconoce y se vive en la Iglesia. Fuera de la comunidad, la fe se debilita, la memoria se apaga, el testimonio se enfría. El resucitado funda de nuevo a sus discípulos como cuerpo unido, sostenido por su presencia. No son un grupo de fracasados, sino una familia nueva. Y en esta comunidad, cada uno encuentra su lugar, su vocación, su misión. La Iglesia Pascual no es perfecta, pero es el hogar donde Cristo sigue vivo y actuante. La pedagogía divina del encuentro. Jesús no se impone con fuerza ni acelera procesos. Se presenta con ternura, saluda con paz, responde a las dudas, muestra sus manos, acepta el alimento.
Su pedagogía es paciente, misericordiosa, sabia. Nos enseña a respetar el ritmo de cada corazón, a no imponer verdades, sino a proponer caminos. En cada encuentro pascual, hay tiempo, hay escucha, hay apertura. Así es como Dios educa a su pueblo, paso a paso, gesto a gesto, palabra a palabra. La pedagogía divina no grita ni aplasta, sino que acompaña, transforma, renueva. La Escritura como sacramento de la presencia. Jesús abre la mente de los discípulos para que comprendan las Escrituras. Este acto es clave, sin palabra no hay fe verdadera. Las Escrituras no son un libro muerto, sino sacramento del encuentro con Cristo. En ellas se esconde y se revela el mismo que camina con nosotros. Quien medita la palabra con corazón orante, reconoce al Señor. Por eso, toda vida pascual es vida arraigada en la Escritura. No como adorno, sino como alimento. En la Biblia, Cristo sigue hablándonos, sigue iluminando la historia, sigue encendiendo corazones. El envío desde la comprensión profunda. Solo cuando los discípulos comprenden las Escrituras y reconocen al resucitado, reciben el envío. No son enviados como funcionarios, sino como testigos de lo que han visto y entendido. Su predicación brotará de la experiencia y del amor. Jesús no envía a ciegos, sino a quienes han sido iluminados. No envía a esclavos, sino a amigos. Por eso, la misión de la Iglesia nace del conocimiento íntimo de Cristo. Y se sostiene en la certeza de su presencia constante. Anunciar el Evangelio es compartir la alegría del encuentro, la luz de la palabra, la paz del resucitado. La memoria pascual como antídoto del miedo. Cuando Jesús se presenta, los discípulos se llenan de temor. Piensan que es un espíritu, que no puede ser real. Pero el Señor responde con paciencia, soy yo mismo. Ese yo soy recuerda la voz del Dios vivo que habló a Moisés, que caminó con su pueblo en el desierto, que estuvo presente en la historia del sufrimiento humano. La memoria del Dios fiel, del Dios que salva, vence el miedo. Por eso, en cada resurrección, hay una renovación de la memoria, no como nostalgia, sino como anclaje en la fidelidad divina. El miedo se disuelve cuando el corazón recuerda que el amor de Dios ha sido más fuerte que la muerte. Que no estamos abandonados, ni extraviados, sino sostenidos por la fidelidad de un Dios que cumple lo que promete. La apertura del entendimiento como gracia. Los discípulos no comprenden todo desde el principio. Necesitan que el mismo Jesús les abra el entendimiento. Esto es una obra del Espíritu, no solo del intelecto. El resucitado no les da un curso teológico, sino que toca su interior. Les permite ver la unidad del plan divino, la armonía entre la cruz y la gloria, entre la pasión y la promesa. Comprender las Escrituras es, entonces, entrar en una lógica distinta, la del amor que se entrega, que muere para dar vida, que perdona mientras es herido. Esta apertura no se logra con esfuerzo humano, sino que se acoge como don, se recibe con humildad, se madura con el tiempo y en comunidad. La cruz como clave de interpretación. Jesús les explica que era necesario que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Esta afirmación cambia toda la visión que ellos tenían del Mesías. Ya no se trata de un rey poderoso al estilo del mundo, sino del siervo sufriente que vence entregándose. La cruz ya no es escándalo ni fracaso, sino paso, puente, umbral hacia la resurrección. En la pedagogía de Dios, la gloria pasa por el dolor, pero no se detiene en él. El creyente aprende así a leer su propia vida desde la cruz gloriosa, donde hay sufrimiento, puede haber salvación. Donde hay fracaso, puede surgir fecundidad, donde hay muerte, puede brotar vida.
Si todo es vivido desde Cristo. El perdón como fruto pascual. Jesús resucitado no reclama justicia ni venganza. No castiga a sus enemigos ni reclama explicaciones. Habla de perdón, lo anuncia como promesa, lo ofrece como camino. El perdón es el fruto más puro de la Pascua, porque solo quien ha vencido el odio y la muerte puede liberar a los otros del peso de sus culpas. En Cristo resucitado, el perdón no es debilidad, sino fuerza divina. Es la señal de una humanidad nueva. Por eso, los discípulos son enviados a proclamar el perdón a todos los pueblos. No como una idea abstracta, sino como un don que sana, libera, reconstruye. En una sociedad herida por rencores y divisiones. Esta misión se vuelve urgente y profética. La universalidad del anuncio. Jesús afirma que su mensaje debe ser proclamado a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. El Evangelio no es para unos pocos, ni se queda en un rincón del mundo. Su fuerza abarca la historia y la geografía entera. Esta universalidad nace de la verdad misma del acontecimiento: si Cristo ha resucitado, entonces su victoria es para todos. Nadie queda excluido, nadie es demasiado lejano, nadie está perdido sin remedio. La Iglesia, al proclamar este mensaje, no impone una cultura, sino que ofrece una salvación. No coloniza, sino que sirve. Y lo hace desde Jerusalén, es decir, desde la historia concreta de un pueblo. Desde las raíces de una fe que ahora se abre al mundo entero. Sin perder su profundidad ni su memoria. El Espíritu como promesa que sostiene. Jesús anuncia a los suyos que recibirán una promesa del Padre. Aunque aún no la entienden, aunque no saben cuándo ni cómo, deben esperarla. El Espíritu Santo será la garantía de su presencia continua, la fuerza que los capacitará, la luz que los guiará. Esta espera es parte de la pedagogía pascual, no todo se cumple al instante. Hay que saber esperar la plenitud, caminar en la confianza, aprender a depender de Dios. El Espíritu no es una energía abstracta, sino una persona divina que habita en nosotros, que nos une a Cristo, que nos hace iglesia viva y misionera. Por eso, toda Pascua es también anuncio de Pentecostés. La centralidad del testimonio vivido. Jesús no les pide a sus discípulos que se vuelvan teóricos de la fe ni maestros lejanos. Les dice: ustedes son testigos. No porque hayan comprendido todo, sino porque lo han vivido. Han sido alcanzados, tocados, transformados por la Pascua. Y ahora, su vida entera debe hablar de esa experiencia. Testimoniar no es solo hablar. Es actuar, servir, perdonar, amar como Cristo. Es dejar que el resucitado se transparente en gestos concretos. En un mundo escéptico, que duda de las palabras, los testigos son más necesarios que nunca. Porque el mundo no necesita argumentos, sino hombres y mujeres que vivan como si Cristo realmente estuviera vivo. La pedagogía de la paz. El saludo del resucitado: la paz esté con ustedes, es más que una fórmula. Es una pedagogía. Jesús ofrece la paz en el momento de mayor confusión, de miedo, de desconcierto. No cuando todo está claro, sino cuando el corazón tiembla. La paz es su don, su herencia, su firma. En cada aparición pascual, Jesús siembra la paz como primer gesto, como llave que abre el alma. No exige conversión antes, ni pide explicaciones. Su paz es gratuita, es medicinal, es transformadora. Y en la medida en que la recibimos, podemos ofrecerla a otros. La paz de Cristo no es evasión ni pasividad, sino valentía serena, resistencia amorosa, confianza activa.
La misión comienza en la debilidad. Los discípulos no están en su mejor momento, han fallado, tienen miedo, dudan. Y sin embargo, Jesús los elige, los confirma, los envía. Esto es una clave esencial de la Pascua. Dios no espera nuestra perfección para usarnos, sino que nos transforma en el camino. La misión brota de la misericordia, no del mérito. Y esa elección misericordiosa da libertad. No hay que ganarse el amor de Dios para ser enviados, sino dejarse amar para poder servir. Por eso, todo discípulo es enviado desde su herida, desde su fragilidad, desde su historia concreta. Pero sostenido por la gracia. La nueva historia que comienza. Con esta aparición, comienza una nueva historia. La de los testigos que caminarán por el mundo anunciando la vida, narrando el Evangelio, sirviendo al reino. Es la historia de la Iglesia, que no se apoya en estrategias humanas, sino en la certeza de que el Señor está vivo. Esa historia no está exenta de luchas ni persecuciones. Pero está marcada por una esperanza indestructible. Porque lo que los discípulos vieron y tocaron no fue una ilusión, sino la vida misma venciendo a la muerte. Esta historia continúa en cada generación. Y hoy nos toca a nosotros seguirla escribiendo con fidelidad, con gozo, con valentía. El resucitado como sentido de toda vida. El encuentro con Jesús resucitado no es solo un evento del pasado ni una devoción piadosa, sino una realidad viva que toca el presente, que transforma la historia y que da sentido a cada rincón de nuestra existencia. En su aparición a los discípulos, el Señor se revela como el que da paz en medio del miedo, como el que ofrece sentido en medio de la confusión, como el que transforma la duda en misión. Él no se presenta como una figura gloriosa e inalcanzable, sino con las huellas de la cruz en sus manos y pies. Para recordarnos que la gloria divina no se separa jamás del amor que se entrega, del dolor redimido, del cuerpo que sufre por los demás. En esas llagas visibles se condensa toda la pedagogía del reino, una gloria que se alcanza desde abajo. Un triunfo que se forja en el silencio del servicio y en la paciencia de la fidelidad. La comunidad reunida en torno al resucitado es una comunidad que aprende a mirar distinto, a interpretar la historia desde una luz nueva, a caminar no por sus fuerzas, sino por la fuerza del Espíritu que fue prometido. El Cristo resucitado abre las Escrituras para ellos. Pero sobre todo les abre el corazón, para que comprendan que todo lo que parecía derrota ha sido parte del plan del amor eterno. Desde esa comprensión, el pasado deja de ser lastre, y se convierte en semilla. Las negaciones, los miedos, los abandonos, ya no son causas de vergüenza, sino testimonio del poder de la misericordia. Desde ahí, nace una nueva humanidad, aquella que ha sido tocada por el perdón, abrazada por la verdad, encendida por la alegría. Cada discípulo, al igual que aquellos del cenáculo, es hoy llamado a ser testigo de la resurrección. No desde una perfección moral, sino desde una experiencia viva de transformación. Ser testigo no es tener respuestas para todo, ni dominar las Escrituras con erudición. Es haber sido alcanzado por la vida nueva que brota de Cristo. Es dejar que el gozo del resucitado se vuelva carne en nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestros gestos cotidianos. Ser testigo es vivir como si la muerte ya no tuviera la última palabra. Como si la esperanza fuera más fuerte que todo fracaso, como si el amor de Dios ya estuviera sembrando un mundo nuevo entre nosotros. Y vivir así, con esa certeza humilde y luminosa, es el mayor anuncio que la Iglesia puede ofrecer al mundo. Porque, en el fondo, lo que celebramos en esta escena del Evangelio es la fidelidad de Dios. Una fidelidad que no abandona, que no olvida, que no se detiene ante el pecado ni ante la muerte.
Una fidelidad que se hizo carne en el pesebre, que caminó con nosotros en Galilea, que abrazó la cruz en el Calvario. Y que ahora resplandece viva y gloriosa en el rostro de Cristo resucitado. Por eso, cada Eucaristía, cada palabra de las Escrituras, cada gesto de caridad, cada oración sincera, son lugares donde el resucitado se hace presente. Parte el pan con nosotros. Nos dice paz a ustedes. Y vuelve a encender el fuego del amor en nuestros corazones. Y así, la historia de la salvación sigue su curso. Y nosotros, en nuestra pequeñez, somos parte de ella. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.